amigas, a su espacio en familia, un gusto poderle acompañar a través de esta radio de bendición. Les saluda su amigo Ricardo Amaya y vamos a compartir a esta hora un programa que quiere llegar al corazón de tu familia. En este mes de junio, que se celebra el Día del Padre, pues hay muchas familias que han aprovechado este fin de semana para poder compartir con sus padres, aquellos que tienen la dicha de tenerlos vivos y que aún pues pueden tener momentos especiales a su lado. Y es por ello que este programa va dedicado a los padres, especialmente para aquellos también que quizás no han tenido la oportunidad de tener con sus padres ese tiempo, ese afecto, esa capacidad de estar juntos por algunas circunstancias del destino. Y es por ello que queremos compartir el tema curar las heridas del padre ausente. Curar esas heridas cuando el padre no está. Y ser padre no es fácil, mis amigos, pero la palabra de Dios ayuda al hombre a llegar a ser un buen padre. La palabra habla de aquellos padres que a lo largo de la historia pudieron crear a sus hijos para que ellos no repitieran sus mismos errores. Claro, cometieron errores, pero trataron de inculcar en ellos un corazón conforme al corazón de Dios. Si no recordemos entonces al rey David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Claro, como padre, pues tuvo muchos errores. Todos sabemos pues los errores que cometió el rey David. Pero también él trató de inculcarles a sus hijos ese temor a Dios. Y eso es importante enseñarle a los hijos que Dios les ama, instruirlos diariamente en la palabra de Dios. Si no, recordemos a Job, cómo todas las mañanas se arrodillaba y oraba a Dios y pedía por sus hijos, por si ellos habían ofendido también a Dios. Era algo que del corazón de Job nacía, ser un padre como Dios quería. Vemos también a Isaac. Claro, él tenía alguna preferencia y parcialidad entre sus hijos. Y esas actitudes, claro que destruyó la relación entre Jacob y Esaú. Habían pleitos, habían ira, había rivalidades. Porque cuando un padre prefiere a un hijo más que al otro, pues crea una gran herida en el alma. Y eso produce celos, rivalidades e inclusive hasta la muerte. Si no, miremos el caso de Jacob, el hijo de Isaac. Lo mismo que su padre hizo, pues cometió con sus hermanos ese error. De sus 12 hijos prefirió a José. Y por eso él sufrió la envidia de sus hermanos. Y fue vendido como esclavo. Pero claro, había un plan de salvación ahí para la familia de José. Aún así fue doloroso para él alejarse de su padre. Pero tenemos que reconocer que no es fácil ser papá, sobre todo en este tiempo. Miremos el caso del hijo pródigo, ¿verdad? El padre de esa parábola. Le dio la herencia a un hijo que no estaba capacitado ni tenía la madurez para poder administrar la herencia que tanto le había costado a su papá. Y por eso despilfarró con sus amigos todo lo que había heredado de su padre. Porque a veces no podemos decirle a nuestros hijos que sí a todo lo que nos pidan. Entonces, claro, a veces, aunque muchos padres quieren lo mejor para sus hijos, como lo dice la palabra, también han cometido errores. Entonces, claro, todo padre debe de orar y escudriñar la palabra de Dios, aprender de los ejemplos que nos muestra la Biblia, pero también tratar y luchar
por no dar un mal testimonio a sus hijos, porque quizás eso es lo que más ha pesado siempre a lo largo de la historia, los malos modelos. Hay que alentar a los hijos mediante el ejemplo, la vida de oración. Porque el cerebro de un niño, mis hermanos, es algo maravilloso que procesa inmediatamente los estímulos que ve día con día. Entonces el niño y la niña aprende y absorbe todo lo que ve. Entonces, claro, lo que primero debemos de hacer es entender que nuestro ejemplo puede marcar la vida de un muchacho, de una muchacha. Ya lo decía el Papa Francisco en la última exhortación apostólica a la alegría del amor, en el número 176, escuche lo que dice su santidad. El problema de nuestros días no parece ser ya tanto la presencia entrometida del Padre, sino más bien su ausencia, el hecho de no estar presente. El Padre está algunas veces tan concentrado en sí mismo y en su trabajo y a veces en sus propias realizaciones individuales que olvida incluso a la familia y deja solos a los pequeños y a los jóvenes. La presencia paterna y por tanto su autoridad se ve afectada por el tiempo. Óigame, claramente el Papa Francisco nos está diciendo que el problema de nuestros días es la ausencia de la figura paterna, porque eso trae consecuencias. Hay un vacío en el corazón de un hijo, de una hija que no tiene a su papá, así de simple. Cuando hablamos de la familia, hablamos de los padres, y siempre esto despierta en ocasiones heridas, desilusiones, rencores. Y podríamos decir el día de hoy, mis hermanos, sin equivocarnos, que una de las figuras más complejas y que se dan con mayor frecuencia en nuestra sociedad latinoamericana y aquí en El Salvador es ese padre ausente. Y es posible que esta situación te sea para ti conocida. Tú quizás que no tuviste una buena relación con tu padre o no lo conociste. Quizás la viviste en piel, ¿verdad? En piel propia, hermano. O que la observaste quizás en tu círculo social. Y fíjense que el padre ausente no es solo el vacío físico que puede haber de una figura que no tuvimos en muchas ocasiones de nuestra vida, sino alguien que aún estando ahí en ese hogar no supo o no quiso ejercer su rol. Y esto es una ausencia psicológica capaz de originar en ese niño, en esa niña, muchas heridas emocionales. Y por eso a veces cuando hablamos en alguna reunión social, claro, se hablan de miles de historias de la mamá, de los tíos, de los abuelos, pero a la hora de hablar del padre pareciera que hay silencio, que nos ponemos nerviosos, no sabemos qué decir, o nos encogemos de hombros, titubeamos, pues no sé, era mi padre, ¿verdad? Era simplemente él, ahí estaba, y casi no nace del corazón de una persona ese tipo de historias hermosas. No queremos decir, hermanos, o generalizar que todos los padres han sido así. Bendecimos a aquellos padres que a pesar de sus heridas, de lo que sufrieron quizás por el abandono, la ausencia o el maltrato de algún papá, han tratado de dar lo mejor a sus hijos, aún a pesar de esos vacíos emocionales. Lo que queremos hablar hoy es que hay que curar esas heridas de ese padre ausente. Hay que sanarlas.
ese vacío de amor, de tiempo, porque quizás no tuviste tiempo al lado de tu padre, hubieras querido, no tuviste afecto, un abrazo de él, ese contacto físico que todo niño necesita, que su papá lo abrace, que le diga eres importante, eres valioso, te quiero, lo vas a hacer, ese alentarse, ¿verdad?, de su papá, ese soporte que ayuda a los hijos a estar en pie, ese tutor que le orienta con prudencia, que le escucha, que no solo habla, sino que escucha a sus hijos, que responde con misericordia, con la gracia de Dios, que los protege de las influencias del mundo. Por eso es que tenemos la sociedad que tenemos hoy, porque todos esos jóvenes andan a la deriva, andan perdidos, no tienen una autoridad en ese hogar que les pueda proteger de la maldad que hay alrededor, están ausentes. Crecer sin ese padre en la infancia genera, claro, un hecho traumático. Y es algo que la persona arrastra con el tiempo y deja esas cicatrices en el corazón, que a veces mucha gente trata de sobrellevar, pero no todos logran salir de esa tristeza permanente por ese vacío. Algunos caen en el vicio, en adicciones, se pierden a veces, ¿verdad?, en una afición para no pensar, sienten que ¿por qué estoy, verdad? Hay un vacío existencial. ¿Y por qué mi padre me abandonó? ¿Y por qué mi padre no hizo esto, lo otro? Claro que el niño o la niña que fue creciendo con muchas preguntas, ahora de adulto, pues se pregunta y dice, ¿por qué, Señor, sucedió esto? Fue injusto. Yo tenía derecho a que no me pasara esto. Porque, escúcheme, Dios, claro que quiere que vivamos en un hogar, que tengamos un padre y una madre, si el mismo Hijo de Dios los tuvo. José, María. José, un hombre justo, dice la palabra, un hombre que instruyó a su hijo, que le dio un modelo, que fue un ejemplo para que Cristo creciera con esa seguridad, con esa autoestima, con ese deseo de luchar, de no dejarse vencer por las adversidades, porque sabía que había un padre que lo apoyaba, que tenía temor a Dios. Y claro que José se sentía muy orgulloso de Jesús, porque dice la palabra que crecía en estatura y en gracia. Pero ahora, ¿en qué están creciendo los hijos? En vicios, en libertinaje, en conductas desordenadas e inmorales. Se les consiente mucho, se les permite mucho, ya no se les corrige, porque a veces muchos padres se han olvidado dedicarles un tiempo de calidad, y cuando hablamos de tiempo de calidad es de estar con ellos, platicar con ellos, tratar en lo posible de estar cerca de ellos, darles cuidado. ¿Qué ocurre cuando en el seno de una familia hay un padre ausente? Hay incongruencias, hermano. Hay dificultades, porque el niño espera comunicarse con su padre, tener una interacción diaria, pero si él no le presta atención, si él no está a su lado, o si nunca ha querido estar con él o conocerlo, ¿cómo cree que ese niño va a crecer? Con muchos miedos, con mucha ansiedad, con mucho rencor, porque las consecuencias que genera ya en la etapa adulta la figura de un padre ausente pueden ser muy difíciles. Puede haber desconfianza en las personas, no confiamos en nadie. En las relaciones afectivas, claro que puede marcar. Mire, a medida que nos hacemos mayores, nos damos cuenta de que también las cosas no eran como cuando pensábamos que estábamos chiquitos.
Ahora sabemos cómo fue papá, qué fue lo que cometió, cuál fue su error, por qué huyó, por qué no pudo. Y es donde tiene que entrar la sanación y el perdón, para poder encontrar alguna excusa por lo cual perdonarlo por el error que cometió. Porque quizás no llenó ese vacío que tú necesitabas en esa etapa de tu vida. Tratar de comprender por qué él fue así contigo, si te maltrató, si te humilló, o únicamente te ignoró, fue frío e indiferente. Tienes que tratar de comprender que según el nivel de conciencia de este hombre que era tu padre, posiblemente no sabía el daño que te estaba causando. Que si él hubiera tenido un nivel de conciencia superior, lleno del amor de Dios, de su palabra, no te hubiera causado el daño que te causó. Pero cuando tú logras comprender el por qué tu padre lo hizo, pues puedes comenzar a perdonarle y abrirte a esa misericordia de Dios e ir sanando tu autoestima, sobre todo con esa figura tan importante. Porque cuando vamos madurando, nuestros ojos se abren al mundo y claro, ¿verdad? Empezamos a conocer los secretos, ya no nos los pueden esconder ni engañar. Entonces, pero hay una parte de nosotros que sigue vulnerable, que sigue lastimada. Si tú has crecido y mantienes, ¿verdad?, en tu corazón esa armadura, esa defensa, ¿verdad? Porque no quieres que te toquen este tipo de temas, porque ahí estás cómodo, pero sabes que hay un conflicto que debes de resolver en el nombre de Jesús. Hermano, bote esa muralla. Bote esa muralla. Quizás esa es la raíz de muchos de tus problemas con tu pareja, muchos de tus problemas con tus familiares o con tus hijos. Permite que Dios también entre en tu corazón y que te ayude a entender que también tu padre posiblemente sufrió muchas cosas. Fue lastimado. Le enseñaron a ser hombre. Quizás por eso siempre fue frío, indiferente. No tuvo la sensibilidad para darse cuenta el daño que te estaba causando, o porque ese vicio de alcoholismo o ese montón de desórdenes de inmoralidad, los malos ejemplos, era porque él en el fondo tenía muchos problemas. Pero si tú logras abandonar esa lucha también, porque ya eres un adulto, ya eres una persona que ya tiene conciencia de muchas cosas, si tú logras abandonar la lucha de esperar que tus padres te quieran como tú quieres, o de esperar, ¿verdad?, siempre que ese padre te pida perdón o disculpas y logras perdonar de corazón, pues podrás liberarte. Y para poder liberarte y sanar, claro que hay que pasar por un proceso de sanación que duele. Y es muy posible que a veces, hermanos, nos cueste enfrentarnos con nuestros temores más grandes. Pero si tú quieres ser una persona más libre, más llena del amor de Dios y poder predicar con libertad de lo que Dios ha hecho en tu vida, por ese sufrimiento del ayer, y vivir una vida llena de bendición, pues tienes que pasar por ese proceso doloroso. Si no tuviste un padre, lo más probable es que esa figura quizás de apego, quizás fue tu mamá, tu abuelita, tus abuelos, tus amigos, o quizás alguna pareja que a medida que crecías pudiste ver en ellos un modelo. Dale gracias a Dios por esas personas. No te quejes por lo que no tuviste y dale gracias al Señor también de que te pudo dar también modelos que te ayudaron, ese tío, ese hermano, esa persona que quizás ejerció un rol de padre para tu vida. Y gracias a Dios lo tuviste. Es muy posible que un padre ausente no dispusiera, ¿verdad?, de tiempo, o no tenía un equilibrio interno, y por eso
transmitía sus miedos, sus carencias, pero quizás otra persona lo hacía diferente y eso te ayudó a ti. Claro, eso no justifica lo que hizo, el vacío que dejó de comprensión, pero tienes que perdonar. Óigame, un padre no es solo el que da la vida. Un padre es aquel que está presente, que acoge, que atiende, que da seguridad, que construye cada día un sendero con sus hijos, algo significativo en la vida de ese niño, de esa niña, de ese joven. Dios quiere padres con un corazón de pastor. Yo animo a todos los hombres que me escuchan hoy y también a todas las madres que quizás han tenido la difícil tarea de ser papá y mamá. No ha sido fácil, no ha sido algo tan sencillo y han sacado adelante a sus hijos y ahora son profesionales, son personas de bien. Benditos sean estas personas, que Dios las bendiga por lo que hacen, porque claro, muchos padres lastimosamente se han alejado del camino de Dios, han repetido los errores de sus padres. Y yo felicito a aquellos hombres que han roto esa cadena de maldad generacional y han tratado de, a pesar de sus vacíos y a pesar de sus carencias, ser buenos padres. Dedicar a sus hijos a Dios desde el comienzo de su vida. Decirle, Señor, aunque yo no tuve un modelo en el pasado, yo te ofrezco a este hijo, para que este hijo, para que esta hija no padezca lo que yo padecí. Dame esa fortaleza, Señor, para que pueda temer a ti y apartarme de la maldad y ser un buen modelo para ellos. Pero también, Señor, dame la sanación de mi corazón para no transmitirles mis heridas, mis vacíos a mis hijos. Yo creo que eso es lo más importante. Pedirle a Dios siempre esa sanación, porque ahí está la raíz de muchos de nuestros temores e inseguridades y falta de afecto, porque no tuvimos un modelo positivo en el pasado de padre. Yo quiero orar por todos aquellos hombres que nos están escuchando quizás hoy y que hagamos una pequeña oración de sanación por todas estas cosas que hemos hablado. Y si Dios pues está llegando hoy a través de este programa y tenía esto preparado para ti, que hoy comience una nueva etapa en tu vida, hermano. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pedimos hoy por todos aquellos hombres y mujeres también, Padre, que quizás tuvieron que sufrir esas heridas por la ausencia de un padre. Y aunque posiblemente físicamente estaba ese padre, no estaba emocionalmente. No hubo afecto, no hubo una palabra de aliento, no hubo un soporte, Señor. Hubieron heridas, maltratos, abandono. Padre, en el nombre de Jesús, hoy sana a estas personas. En el nombre de Jesús, toca, Señor, a estos hombres y mujeres que puedan perdonar a su padre por cualquier falta de apoyo, falta de amor, limitaciones económicas, Señor, tiempo que no hubo, falta de atención en sus vidas o de compañía por sus vicios, alcoholismo, drogadicción, por su mal comportamiento, quizás hacia su madre especialmente, o otros hijos fuera del hogar, y que ha dañado y ha lastimado el corazón, Señor, de estas personas. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, a encontrar un motivo por el cual perdonar hoy a estas personas. Oh, Señor, ayúdanos a perdonar a esos padres ausentes por estar lejos del hogar, o inclusive por divorciarse quizás de sus madres, por no ser hombres fieles.
porque quizás les hizo falta, Señor, ese amor, esa conciencia del daño que estaban causando. Oh Señor, ayúdanos a poder comprender eso y a liberarnos, Padre, de todo ese apego, de todo ese dolor, para poder ser libres, Padre, para amar, para dejarnos amar también, porque a veces, Señor, esa ausencia de amor nos impide dejarnos amar por las otras personas, porque tenemos muchos vacíos. Llénalos entonces hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra nos dice que tenemos que reconciliarnos, que tú reconciliarás a los padres con los hijos y a estos con sus padres. Reconcilia hoy, Señor, eso. Aunque quizás el padre ya esté ausente, ya murió, también, Señor, toca a esos hombres que no pudieron tener la oportunidad de reconciliarse con sus padres, porque no tuvieron el tiempo, Señor, o las circunstancias fueron tan difíciles. Y hay todavía ese vacío, que pueda haber ese perdón auténtico en estos hijos, Señor. Oh, gracias, Señor. Danos un corazón de pastor para saber guiar hoy a nuestra familia y no cometer los mismos errores del pasado. Bendice a todos los padres, Señor, que se esfuerzan por ser modelos y buenos ejemplos. Y aquellos que quizás cometieron errores, mi Dios, y hoy están en tus sendas, oh Señor, ten misericordia. Si hay sentimientos de culpa por los errores del ayer, sánalos y ayúdales a enmendar el daño que cometieron con sus hijos en el pasado. Porque nunca es tarde, Señor, para la reconciliación, para vivir en unidad, porque será tu sueño, Jesús, más allá del perdón, que viviéramos unidos como hermanos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Hoy más que nunca necesitamos hombres de valor. Hoy más que nunca necesitamos hombres con temor a Dios, que doblen sus rodillas en profunda oración. Necesitamos hombres con un recto corazón. Y si en el pasado nunca tuviste un modelo, hoy te invito que mires hacia el cielo, porque hay un Padre que contigo siempre está y que ha corrido a tu encuentro si te han abandonado. Dame un corazón como el del Padre, dame un corazón de pastor, que tenga sentimientos, que tenga compasión. Dame un corazón bueno, Señor. Hoy más que nunca necesitamos siervos del Señor. Hoy más que nunca necesitamos hombres de paz y perdón, que sean sensibles al
sufrimiento y al dolor. Necesitamos hombres con un recto corazón. Y si en el pasado nunca tuviste un modelo, hoy te invito que mires hacia el cielo, porque hay un Padre que contigo siempre está y que ha corrido